¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 26 de noviembre del año 2020 y en estas entregas literarias que están en este canal que se llama Master Vidal en YouTube, hoy pues digo, en realidad la verdad es que todo el tiempo hemos trabajado con verdaderas joyas, por ahí algunas cosas contemporáneas que me han recomendado que yo todavía no pondría con el adjetivo de joyas, pero que son buenos textos, sin duda, resultaron muy buenos textos y que al paso del tiempo pues añejarán y no creo estar aquí para cuando se vuelvan unos enormes clásicos. Pero hoy en el caso de la literatura mexicana, nuestro autor y nuestra obra es uno de los verdaderos pilares importantísimos de este sustento literario, de esta composición a la que se le puede llamar la literatura mexicana. Es nuestra segunda entrega de algún texto del maestro José Revueltas. Ya trabajamos Dormir en Tierra, que es una novela breve, la de hoy también, y es la más conocida en realidad del maestro Revueltas. Y bueno, pues íbamos a trabajar el texto de El Apando del maestro José Revueltas. El maestro Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 y falleció un 14 de abril de 1976. Bueno, pues fue maestro. Básicamente él fue maestro de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y desde ahí, desde esa posición de filosofía, su obra escrita, la verdad es que también está dividida entre su obra filosófica, muy politizada sin duda alguna, y la obra literaria, también politizada, perdón, aunque no en un sentido como, es decir, a partir de la reflexión, no es un autor que haya escrito para, pues claro, su tendencia era absolutamente de izquierda, pero mucho más como revisar el arte y sus propuestas novelísticas y en el cuento a partir de esa, pues de la rama marxista, del asunto de la estética marxista, más que un asunto que nos esté como abiertamente invitando a que formemos parte, ¿no? No tenía muy claro el maestro Revueltas la división y no usaba el arte como una situación propagandística. Eso le da muchísimo valor a su obra. Bueno, como comentario también que puede, y particularmente hoy, Revueltas fue de los maestros que apoyó el movimiento del 68 y no solo lo apoyó, sino que literalmente lo encabezó. Él cuando cerraron la ciudad universitaria, él entra a la ciudad universitaria, no por la puerta principal, pero pues se cuela y entra a la facultad de filosofía y de ahí lo sacan hasta que invaden bueno, de ahí se puso a escribir, mandaba sus textos, le pedían sus textos para el periódico del movimiento, pues absolutamente entregado con sus alumnos. Ha de haber sido, hay quien habla de que visitar al maestro Revueltas en los salones de la Facultad de Filosofía era casi un asunto emocional y como de una especie de rito, pues, porque si pensamos que vivió 8 años nada más ya después del 68, entonces ya era un adulto mayor sin necesariamente ser un viejo y sobre todo este enorme liderazgo y esta vida entregada a sus ideales vitales como el arte, como la política, como su país sin duda. Al igual que la obra de Carlos Fuentes, a mí me parece que la diferencia está y que seguramente se superará algún día, en que Fuentes fue un autor mucho más mundano, un autor mucho más conocido a nivel internacional. Pero la diferencia que quería, perdóname, el ligue que quiero hacer entre estos dos autores es que, al igual que el maestro Carlos Fuentes propone que toda su obra es un estudio sobre México, y particularmente en esta novela, dice Revueltas que él quiere que su obra sea estudiada, bueno, que debería llamarse los días terrenales, es decir, los días que pasamos en el mundo y estos días terrenales a él le tocan vivir en México. Entonces me parece que son dos canales paralelos, uno con situaciones más cosmopolitas, esa era la palabra que estaba buscando, y el otro sin llegar al asunto este del realismo tipo Pedro Páramo y Juan Rulfo, sí mantenerse en una línea muy clara de qué es lo mexicano, de cuáles son los elementos del México del siglo XX que les tocan
vivir a estos dos pilares tremendos de la literatura mexicana. Eh, um, Me ha extrañado un poco, pero hoy que preparaba la charla pensaba en que va a ser seguramente un poquito complicado esto que les voy a decir. Revueltas sí es un autor conocido, pero sí es un autor conocido a partir de que estudies un poco literatura o de que te acerques a la literatura mexicana. Sin duda algunos maestros a nivel preparatoria, por ejemplo, pues lo leerán esta obra, los más atrevidos, porque es una obra bastante fuerte, pero no es un autor popular, no tiene el conocimiento de fuentes en términos de que sea conocido, no está en la línea de José Emilio Pacheco y sus batallas en el desierto o el principio del placer, que los chicos en la secundaria empiezan a leerlo en estas fechas, pues y que van haciendo un referente de la literatura mexicana, lo cual está muy bien. Da la impresión de que para acceder a Revueltas hay que estudiarle un poquito más, hay que saberle un poquito más. Y mi teoría, mi tesis, es que en realidad no es que hay que estudiarle ni saber absolutamente nada. Quizá en algunos pasajes es un poquito más complicado, pero nada que nos detenga. Sin embargo, lo que refleja Revueltas sí me parece que es muchísimo más difícil. Entonces no sé si ahí jugamos con una especie de moral con los chicos cuando les entregamos un libro y como si los fuéramos preparando. Entonces es relativamente sencillo que se enteren del principio del placer de Pacheco, que tiene sus partes hasta divertidas, este asunto de la lucha y el elotazo al ángel rojo, creo que me parece que es al demonio rojo se llama el personaje, y la decepción amorosa, que de pronto entrar a reconocer los muros de agua o el apando. Eh, pero es un México que ahí está, pues es una realidad que ahí está, que está existente. Ah, se me antoja un poco cuando tengo visita de alguien de otro país y que claro, pues me pide que lo lleve a los lugares tradicionales y turísticos. Y de pronto, como si se deja meternos a pasear por alguna parte de ese México más rudo, de ese México nada turístico, evidentemente. Y el caso de Revueltas y de La Pando es ese. Entonces, me parece que ahí está, pues en nosotros repetirlo, asomarnos a ver esa situación que es verdaderamente terrible. O creo que también lo tenemos aquí en el canal de Master Vidal. Leímos hace poco Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Y yo estoy seguro que Guillermo Arriaga se ha leído la obra del maestro Revueltas. Entonces, bueno, pues es un texto complicado, es un texto, no es complicado, es un texto sin maquillaje y paradójicamente muy arreglado. Ahorita les voy a ir explicando eso y eso lo hace muy bello. Pero el tema de lo que trata es verdaderamente repulsivo, pues es angustiante en algunos momentos. Cuando lo leo a partir de ser mexicano, de revisar que esto pasó y que posiblemente sigue ocurriendo, eh, hay un poco de vergüenza, hay un poco como de pena, como de ganas de querer esconder estas situaciones que aquí están, es como la recámara o el closet que está mal arreglado, o el baño, más bien un baño tapado, un baño ahí apestoso, horrible, o un enfermo, un familiar enfermo, o también ahí se juega mucho, Juan Trigos lo trabaja y algunos otros autores lo manejan como un hijo idiota, como qué haríamos con un hijo idiota, un hijo al que no le podemos pagar una estancia con enfermeras y ayuda y tiene que estar ahí en la casa, pero es desagradable, pues, porque babea, porque ensucia la casa, porque es violento. Entonces las visitas tenemos que simular, tenemos que esconder, tenemos que cerrar ahí el cuarto y cuando se oyen ruidos, pues de hablar que hay algo, pues, que no pasa nada, que se tranquilicen, pero sabemos que ahí está la bestia, que ahí está ese hijo idiota, que ahí está ese Macario, como el cuento de Rulfo, que ahí está ese Macario, no sabemos si está enfermo, si es un santo, si es un iluminado, pero ahí está descomponiendo las ganas que tenemos de que Europa nos acepte, las ganas que tenemos de tratados de libre comercio y que los gringos vean que México es un país de primer mundo, pues, y no es cierto, es una calle ahí de Juárez, es un antro espantoso en cualquier ciudad de nuestro país, ¿no? Es una puta avejentada, enferma, y que seguramente cobrará
15 pesos o un bolillo y un refresco, un trago, el sometimiento sexual. Bueno, por ahí va. Y finalmente entonces, este último comentario. Sin embargo, aquí vamos a destacar que la maestría de José Revueltas es verdaderamente maravillosa, porque nos va a presentar estas metáforas que te estoy estableciendo, este baño espantoso, esta puta horrible, lo va a poner en, pues como los grandes maestros de la pintura. Estoy pensando en El Grito de Edvard Munch, o estoy pensando en los cuadros de Goya. A mí me parece que a ese nivel está particularmente La Pando y en general la obra de José Revueltas. Tiene un arreglo literario tan espléndido que se nos llega a olvidar que el tema es brutal y espantoso, que lo que está sucediendo en la novela es de poner la piel de gallina, de enchinar la piel, porque está puesta no para hacerlo bello, sino para explicarlo desde el arte. Y entonces es una enorme lección de cómo el arte y su afán de belleza y su afán de transmitir esa sensación de belleza en términos generales de estética al lector es capaz de tratar un tema tan tremendamente espantoso de una manera profundamente ordenada a partir de la inteligencia, del intelecto y de la pasión del autor y compartirla con los lectores. Bueno, pues me arranco y te voy a ir explicando eso. Revueltas tiene un tema también importantísimo en toda su novela con los animales. Sus personajes están animalizados. No sé si el término existe, estoy diciendo un barbarismo. En casi todas sus novelas los compara con animales además bestiales, con changos, con leones, con víboras, con muchos insectos. Un poco ahí, seguramente buen lector de Franz Kafka, con estos elementos de que estamos en un mundo en el que no acabamos de llegar a la humanidad, de por ahí medianamente la hablamos, relativamente nos entendemos, pero cuando las pasiones nos tocan o cuando se trata de apañar o de agandallar al vecino, entonces sale lo peor de nosotros. Una sexualidad nada trabajada, nada estetizada, nada trascendente, básica absolutamente, pues como necesidad fisiológica. Tengo tantas ganas de acostarme con una mujer como de ir a hacer caca, así en esos dos niveles, no hay una diferencia. La inventamos, la sugerimos para convencer a la otra, para que parezca que que no somos tan bestias, pero una vez desnudos, entonces los cuerpos se dejarán ir, no hay poesía y sin embargo hay mucha belleza, no hay una poesía elaborada para transmitir esto, para dialogar con el otro, para colocarlo en otro lugar. Quizá también ahí, y con esto cierro para arrancarme directamente a la lectura, está esta especie de, si no de desdén, esta especie de segundo lugar que ocupa el maestro Revueltas y que no está al nivel de Rulfo, de Paz, de Fuentes, en términos de ser conocido o de ser explicado, porque a mí me parece que quizá aquí al paso del tiempo, la obra del maestro Revueltas, sin duda alguna, poco a poco, no sé, o al paso de los años, de los siglos quizá, a mí me parece que va a ser un referente súper valioso, muy importante en el nivel estético y en el nivel de lo mexicano. Bueno, pues vamos a arrancarnos entonces a leer El Apando. Te explico rápidamente. Estaba pensando si te platico la anécdota o la vamos desarrollando. El Apando es porque finalmente ya no hay y hay un tema aquí importantísimo filosófico que es el asunto carcelario. También seguramente fueron contemporáneos. No sé si lo alcanzaría a revisar a profundidad el maestro Revueltas. Yo creo que sí a este autor que trabaja y que se mueve a partir del asunto de la cárcel y de la sexualidad, a Michel Foucault, se me escapó el nombre, pero ya lo atrapé, a Michel Foucault. Michel Foucault estableció algo tremendo, estableció que la sociedad, la cárcel y la escuela tienen la misma estructura organizacional. Entonces la sociedad tiene un vigilante tipo Orson Welles en 1984, en su novela que estamos prontos a trabajarla, y tiene los medios para que este vigilante esté en el tope de la sociedad y todo lo demás es revisado. Ahora mismo las cámaras que tenemos en las calles hacen ese juego. Ya somos revisados
por alguien que esté en un estadio superior a los que estamos revisados. Eh, Foucault hablaba que normalmente la dirección de la escuela, la parte administrativa de las escuelas, también está por encima de los salones, para que desde ahí las autoridades revisen que no pase nada y el estatus se mantenga. Los salones es un poco el asunto democrático y casi siempre por encima está la burocracia y está la dirección y podía estar posiblemente ahí la sala de maestros. Y lo mismo la cárcel. Entonces la cárcel están los presos abajo, compartiendo ese espacio y esos pasillos con los vigilantes, pero encima está la representación del poder, encima están los jefes vigilantes y la burocracia y el director y lo que representa el poder está por encima. Tienen uniforme, tienen organización, tienen horario, tienen tareas y tienen labores. Cuando Michel Foucault lo sacó, la verdad es que la sociedad se puso en jaque, un poco ninguneó a Foucault, porque dijo, puta, es cierto, la única diferencia es que nuestros alumnos a determinada hora tienen permiso de ir a su casa y los presos, bueno, pues se quedan ahí, pero básicamente es la única diferencia con respecto a la organización. Esa organización va a determinar ciertas conductas. Entonces, cuando yo fui profesor y había juntas, era muy complicado porque solo nos echábamos la bolita. En las situaciones violentas al interior de la escuela, los maestros acusábamos a los padres y los padres acusaban a los maestros. Cuando el asunto es sistemático, el propio sistema, la organización tal y como está, genera ya violencia, genera ya resentimientos, genera ya situaciones que van a provocar este malestar. Bueno, el apando es terrible porque es una especie de cárcel dentro de la cárcel. Si de por sí la cárcel ya como tal es el encierro, el apando es la celda, por así llamarlo, reducida absolutamente del apando de revueltas, caben 4 o 5 personas, está oscuro y solo tiene una ventanita, cae una puerta ahí de acero, no hay rejas y solo hay una especie de ventanita donde ellos están así en una charolita, encima de una charolita por la cual les pasan la comida el intercambio, pero es todo lo que hay. No se habla incluso de si hay un servicio sanitario dentro del apando. Y ahí los encerraban a los que se portaban mal en esta parte del mismo sistema, que eso es muy, iba a decir hermoso, pero es terrible en realidad. Si afuera la sociedad está determinada que si te portas mal te vamos a encerrar, ese proceso está en la cárcel, o en la escuela te mandamos con la orientadora o con tu director, o saldrás más tarde o estarás suspendido, es decir, los mismos castigos. En la cárcel, que es una representación de la sociedad, entonces también, incluso en el mundo de los presos, en el universo de los habitantes de la cárcel, también los peores portados tendrán su castigo, también tendrán su remitente que será puesto en ese apando. Nuestros 3 personajes, Polonio, el albino y el carajo, que a ver si puedo ahorita un poco jugar con los nombres, que no lo tengo como base, hasta ahorita me despertó esa idea. Son traficantes, son drogadictos, y bueno, no trafican, en realidad son drogadictos, y sus mujeres, en el caso del albino y de la pando, la meche, y la otra se me escapa el nombre, les llevan droga o intentan pasar droga. El carajo es un drogadicto y es el peor personaje de la literatura mexicana seguramente que va a aparecer. Y, que las mujeres jóvenes son revisadas en el paso, en la entrada, en la visita. Bueno, a estos los pescan con droga y los encierran en el apando a los 3. Se acerca la visita del próximo domingo y vienen las novias de Polonio y de Albino, y viene la mamá del carajo. Y a la mamá del carajo el plan es que le hagan una especie de tampón, con la droga adentro, se lo internen en la vagina, y como es una señora mayor, a ella no la van a revisar. A las jóvenes sí las revisan, y aquí es terrible, porque introducen los dedos las vigilantes, las monas les llama revueltas, introducen los dedos en las vaginas de las mujeres jóvenes, lo cual imaginen pues ya el puro asunto de la violencia, y cuando el placer en alguna de estas mujeres aparece,
se hace ahí una mezcla entre la violencia, el poder, la violación, el erotismo, impresionante, un caldo de cultivo verdaderamente espantoso, pues, como tal. Pero como a la mujer, como a la señora no la van a revisar, entonces las muchachas la convencen de que pase la droga en su vagina, así lo hacen, pero algo sale mal en el momento de la visita, entonces las chicas empiezan a generar un alboroto ahí en la cárcel, con tal de llamar la atención para que la señora se acerque y les pase la droga a estos tres enfermos. Atención, bueno, supongo que si ya la leíste o la leerás, no es un asunto de vender la droga como podríamos entenderlo actualmente, es un asunto para consumir la droga ellos mismos. Y estas mujeres, bueno, pues que hacen ese plan. En ese, en ese, en esa línea suceden cosas, es decir, el dibujo que no sé si Polonio o es el albino que tiene en el estómago con esta situación sexual, el plan que hacen, la corrupción que hay, la manera en la que se vive en la cárcel, de manera muy inmediata porque la novela en realidad es verdaderamente corta, y cuando se hace este relajo, abren el apando y estos tipos notaron que les estaban pegando a sus novias, los policías, y entonces se lanzan contra los policías y después quedan atrapados entre unas rejas y ahí trazan la gente de fuera traza unas líneas metálicas, cruza a partir de las rejas y los deja enrejados, pero como en este sentido, atrapados ahí, descompuestos. Y el final te lo platico ahorita, que es verdaderamente terrible. Ese es todo el asunto. Ese es todo el asunto que sucede en la novela. Y bueno, finalmente la novela la escribió el maestro Revueltas cuando estuvo preso en la espantosísima cárcel ay, ¿cómo se llama la cárcel esta donde trabajaba mi tía incluso? ¿Cómo le llamaban, mamá? La cárcel donde trabajaba mi tía. Ay, no, no, no. Ahorita me voy a acordar de este ambiente de la cárcel terrible, Lecumberri, la cárcel de Lecumberri. Este, cuando a él, por el movimiento del 68, lo encarcelan en Lecumberri, ahí toma parte, toma sus notas, y desde ahí escribe el apando el maestro José Revueltas. Bueno, pues vamos directo entonces a las primeras líneas. Dice, bueno, te voy a ir detectando y te voy a ir señalando todo este asunto poético con el cual trabaja este tema tan brutal. Ah, bueno, sí, sí lo voy a decir porque me surgió como una impresión ahorita, como una intuición y la tengo que seguir porque pensé en Shakespeare. La verdad es que pensé en Shakespeare y las brujas de Macbeth. Cómo este tema tan brutal, tan violento, tan terrible de esta brujería y de esta conversión y este asunto demoníaco casi con respecto a la descomposición de Macbeth está trabajada de manera tan fina, no sé si fina es el término más indicado, bueno, de una manera tan bella y tan poderosa de Shakespeare que a mí me parece que Revueltas hoy lo alcanza con el apando. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mona y mono, bien, mono y mono, los dos en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse, monos al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de 2 pisos, dentro del traje azul de paño, y ahí me detengo. Es maravilloso, es una especie de espejo increíble, porque eh, empieza a hablarnos de estos monos, de estos seres humanos, de este asunto animalesco, y un poco por la referencia, pues damos por hecho que nos va a hablar de los presos y está hablando de los vigilantes. Y es cierto, los vigilantes están atrapados. Lo que hace Revueltas es, a partir de ese núcleo, de ese volcancito que es la cárcel, una vez que estalla, esa lava terrible nos va diciendo que en realidad todos estamos presos, toda la ciudad estamos presos. Eh, Solo que no nos damos cuenta esta libertad que posiblemente ofrece la cárcel, la libertad de pensamiento y la libertad de no tener ningún compromiso
más que posiblemente las labores que haya que hacer en el encierro, les permite la visión de ver que sí es cierto que si bien no tengo rejas, ahora mismo el 2020 pues nos tiene guardados en las casas o nos tiene, ¿cuántos estamos metidos en compromisos del trabajo? Entramos justo a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, si es que a nuestro jefe se le ocurre, a lo mejor salimos más tarde y luego vamos a estar atrapados en un par de horas en el tránsito, metidos en nuestro carro, y nuestra estructura mental nos va a llevar al mismo lugar para vacacionar y todo el mundo tenemos hijos y tenemos que entregarnos a esos hijos y tenemos que asistirlos y estamos atrapados en nuestra vida cotidiana, estamos presos en nuestra vida cotidiana, la empezamos a vivir incluso como monos. ¿Cuánto tiempo nos damos para detenernos y reflexionar si nuestras conductas están siendo humanas, están siendo razonables? Y dos tipos en el tránsito se paran y se tiraron el carro encima y se bajan y se tiran madrazos y se pelean, se están comportando como orangutanes sin ninguna duda. Si dos señoras en el transporte público se jalonean, igual se comportan como monas. Entonces aquí Revueltas lo que nos está diciendo es, atención pues, porque la cárcel se ha permeado. Desde la cárcel lo que vemos son rejas de adentro hacia afuera, pero es muy probable también que el proceso haya sido que nuestra humanidad, desde nuestras determinaciones psicológicas y analíticas y racionales, hemos ido justo cuadrando la realidad hasta que el que entonces no se comporta como un buen borrego va a parar a este encierro. Dentro del traje azul de paño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir sin amaestramiento, natural, sin embargo fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlos salir de la interespecie donde se movían. Caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mona y mono dentro del paraíso. Aquí hay un juego muy bonito que lo pone en el nivel 7, ¿no? Lo pone en un nivel trascendental. ¿Y qué tal? No lo dice Revueltas, me parece que por ahí va. ¿Qué tal si nosotros somos presos de Dios? A Dios no se le ocurrió otro plan que generar sus criaturas y dejarlas encerradas. Está verdaderamente escabroso. Idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona encarcelados, jodidos. Esa es la visión de los encerrados hacia afuera. Es espeluznante porque todos estamos puestos en esa misma situación. Estaban presos, más presos, sigue hablando de los policías, más presos que Polonio, más presos que Albino, más presos que el carajo. Aquí es posible, no lo tengo seguro porque no hace otras referencias, pero no sé si Polonio, el nombre, porque me llama la atención que no se haya llamado Apolonio, el nombre en castellano, en México, el que debería ser Apolonio. Ese nombre es mucho más común que solamente Polonio. Polonio es aquel personaje que se encarga de educar a Segismundo en la vida de sueño, pero dentro de la cárcel. Entonces es probable que Revueltas haya coqueteado con ese asunto de este personaje pseudo intelectual que es inteligente, que maneja su intelectualidad, que distribuye conocimiento a sus compañeros en la cárcel, puesto en este Segismundo de Petatiux, en este Segismundo nefasto, porque si el buen Segismundo de Calderón de la Barca está encerrado por el destino, por el miedo de su padre, bueno, es un tipo absolutamente inteligente, sensible, que pasa por un proceso para después manifestarse. Es príncipe, en realidad es príncipe. Y nuestro príncipe es el carajo, y que ahorita voy a explicar, bueno, se encarga más bien Revueltas de describirlo. Y Albino pudiera ser que esté jugando con el término de lo blanco, de lo pálido, de lo lineal, ¿no? De un tipo absolutamente lineal, como la pared que me rodea. Ahí está, esto sería un poco lo albino. Posiblemente entonces los nombres los haya puesto a partir de eso. Todo era un no darse cuenta de nada, en la cárcel o afuera, de la vida. Sin darse cuenta estaban allá dentro de su cajón, marido y mujer, marido, mujer e hijos, padre y padre, hijos y padres, monos aterrados y universales. Esto está hablando ya no de la cárcel, está hablando desafortunadamente de nuestros departamentos del Infonavit o nuestros departamentos
en las casas habitacionales, en las unidades habitacionales o en las vecindades o en las casas que se reconstruyeron a partir de los temblores, por ejemplo, hacinados, ahí metidos, ahí puestos. Sería tremendo como ahorita en el 2020 quiero imaginar que están ansiosos de salir, ¿no? Ansiosos de quitarse el tapabocas o aún con tapabocas ya el coronavirus, que no nos importe, pues, porque el encierro en el que estamos necesita un poco de libertad. Por eso la gente sale con mirada de venganza, como ratas, guardados como ratas, sin duda. Tienes que revisar no solo la cápsula, sino además el texto de Salvar el Fuego del maestro Arriaga, porque me parece que la línea es clarita, pues, 50 años, 40 años después de un texto como el Apando, vale mucho la pena revisar Salvar el Fuego, porque al final de cuentas, sabes, o los procesos son muy lentos o todavía estamos ahí. La verdad es que por ahí le hemos ido liberando, pero en realidad también estamos ahí atrás de una barrera, de unas líneas ahí de acero queriendo salir, con ganas de destruirlas y a lo mejor que nos importe madre todo. Me estoy refiriendo también al suceso tremendo de cantar de ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? Que se van quedando ciegos y ya una vez ciegos, como ellos mismos no son capaces de ver y como además saben que los otros no ven, entonces la conducta moral se descompone, aparece lo animal, aparece lo mono, entonces ya lo humano se cancela en en una parte de la novela de José Saramago a causa del meticuloso trabajo de introducir la cabeza por el postigo y colocarla en esta especie de cuadrito que te digo que conecta la realidad de la cárcel, estos cajones de la prisión, con el apando. Estos tipos están ahí y sacan su cabeza. A mí me da la impresión también que es terrible, como de un nacimiento. Esa puerta puede simbolizar en el nivel psicológico y posiblemente en el nivel mítico esa cabeza del bebé que sale entre las piernas de una madre. Brutal la imagen, ¿no? Porque en este caso la madre sería la cárcel y la cabeza que va a salir es la de un tipo, de un niño, de un monstruo como el carajo. Y si Revueltas está jugando a eso, si Revueltas de pronto dice, el madrazo que la historia nos dio a México es ese. Nuestras madres, nuestra historia es una mujer que se está abriendo, que está abriendo las piernas, pero que está dando a luz esa especie de feto, esa especie de monstruo que es nuestra propia historia y que es nuestro ser interior posiblemente, ¿no? Que está del carajo, porque en México la vida está del carajo. Entonces, ese posiblemente sea una profunda metáfora, muy dolorosa, muy violenta, y por lo que les digo, pues por eso no es tan fácil que la gente vaya y diga, bueno, a ver, voy a leer a Revueltas para pasarla bien. No, porque no me hace ninguna gracia pensar que mi nacimiento en este México contemporáneo es a partir de una especie de aborto de mi madre de la cárcel de mi madre, del encierro de los 9 meses que estuve guardado en mi madre, salgo a otra cárcel mayor. El punto filosófico y ontológico se pone muy, muy agudo en el maestro Revueltas. Y Revueltas juega también con otra imagen, dice, la cabeza por el postigo y colocarla ladeada con ese estorbo de las orejas al pasar sobre la plancha, sobre la bandeja de Salomé. Salomé, acuérdense que es la historia de esta mujer que le pide al rey, no me acuerdo quién era, la cabeza de Juan el Bautista. Le dice, pues si quieres seducirme, si quieres regresar a mí, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que estaba anunciando y el que bautizó, de hecho, a Jesús. Quizá fue, pues, si no fue un apóstol como tal, fue el primero, fue la punta de lanza de esa situación histórica tan trascendental para la humanidad. Entonces también ahí esa cabeza guillotinada, el cuerpo está escondido y la cabeza está ahí ofrecida. ¿Ofrecida a quién? Al sistema, amigos. Ofrecida al sistema, este sistema que hoy de manera relativamente burguesa, pues, nos permite estar conectados con internet, pagar un servicio de telefonía y de internet, y entonces leer el Apando y traer mi chamarrita porque hace frío y estar aquí con un cafecito, lo que sea.
Pero atrás de eso o junto a eso hay un montón de gente que la está pasando terriblemente, que no tiene una conexión o que posiblemente la conexión a Internet sí la tenga y sea lo único, que su ropa, su comida, su espacio vital esté como encarcelado. Pero ese es el costo. Algunos tienen que pagar. Te mueves, te espabilas, te aligeras, tienes suerte, haces tranza y entonces alcanzas a colocarte en un departamento y de manera aburguesada tener ahí 10 libros y compartir estas charlas contigo. O Dios tal vez dijo, a ver Marco, pues tú no, tú estás acá señalado y todos los que me están viendo en esta cápsula también son bendecidos por esa mano divina, porque hay otros que no tienen ese espacio, y esos son los sacrificados. Hoy es jueves 26 de noviembre, son las 8:30, y ahorita en este momento presente que estoy grabando esta situación, hay gente que está saliendo de trabajar en camiones atestados, pues, con gente colgando en colonias que tienen que subir todavía los cerros. Hay señoras que están organizando tandas, hay niños que no, que van a cenar solamente un té, van a tener que compartir un bolillo o un pan con otro de sus compañeros. Hay gente que está atenta a ver a quién les roba la cartera. Para algunos por cabrones, sin duda, pero otros seguramente por hambre, porque tienen que encontrar, hay montones, miles de casos ahorita de mujeres angustiadas porque no tienen qué le van a dar de cenar a sus hijos. De eso va. Pero esos son los sacrificados, según la ideología de revueltas, esos son los sacrificados del sistema. Para que el sistema funcione, para que tú y yo tengamos una Navidad tranquila y puedas cambiar tu celular por un modelo mejor y pueda ahorrar un poco de dinero y comprarme las obras completas de Fuentes o de Revueltas, hay otros que se parten la madre y que no tienen ese acceso. Pero no es una situación ontológica, es una situación sistemática. Esos son los sacrificados para que los otros sobrevivan. Entonces, esa es la cabeza de Salomé que está siendo ofrecida por el sistema para que lo demás funcione. Es terrible. El carajo, ya que valía, le decían el carajo, ya que valía un reverendo carajo para todo. No servía para un carajo, con su ojo tuerto, la pierna tullida y los temblores con que se arrastraba de aquí para allá, sin dignidad, famoso en toda la preventiva por la costumbre que tenía de cortarse las venas cada vez que estaba en el apando. Si además de eso, drogadicto, es decir, es un monstruo. Pues sí, tal vez digo, Revueltas me hace sentido en su obra completa. Y bueno, pues esta es una tesis que yo me voy a atrever a decir, profundamente dolorosa, como te digo, pero ¿qué tal si el carajo somos nosotros? El carajo es nuestra sociedad mexicana. Si revisamos los feminicidios, si revisamos los muertos, si revisamos el narcotráfico, si revisamos la vida en las cárceles, si revisamos Ciudad Juárez, si revisamos los salarios, si revisamos Reforma y cuando levantan a las niñas preadolescentes para mamar penes de niños ricos, si, etcétera, pues la lista puede ser absolutamente interminable. La gente que viola a los migrantes, a las mujeres que son migrantes, que están buscando llegar a Estados Unidos y que pasan por nuestro país en la bestia, en el tren este. Si revisamos esas situaciones, pues sí, justo, la vida está del carajo. Y entonces ese monstruo, ese personaje terrible, que vale un reverendo carajo, que no sirve para nada, que tiene un ojo tuerto, la pierna tullida, que tiembla, que se arrastra sin dignidad, esos somos nosotros. Ese es cuando menos me parece que es nuestro México moderno. Y ahí va, todavía agárrate, porque esto, revueltas, ahí va, apenas está arrancando. Es la tercera página. La madre del carajo, asombrosamente tan fea como su hijo, permanecía con la vista baja y obstinada, sin mirarlo a él ni a ninguna otra parte que no fuese el suelo. La actitud cargada de rencor, reproches y remordimiento. Es brutal en una madre. Imagínate tener una madre o ser el soldadito de plomo que va a nacer y que el niño le va a decir, soldadito de plomo. Pues nuestro soldadito mexicano de plomo, de paja o de madera, va a recibirlo una mamá que está cargada de rencor, de reproches y de remordimiento. Ese es el ámbito, esas son las conversaciones, ese es el contexto de nuestro niño Dios mexicano llamado el carajo. Dios sabe en qué circunstancias sórdidas y abyectas se habría ayuntado
¿Y con quién para engendrarlo? Es decir, ni siquiera conoce a su papá, no sabe la señora ni quién es su papá. Para engendrarlo, ¿y acaso el recuerdo de aquel hecho distante y tétrico la atormentara cada vez? La cosa era que de cuando en cuando lanzaba un suspiro espeso y ronco. Aquí es donde te digo que Revueltas, este tema tan brutal, que a mí evidentemente me faltan palabras para transmitírtelo y que por eso te estoy invitando a que lo veas, o si ya lo leíste, pues por eso lo destaco. Escucha nada más la imagen que traslada el maestro Revueltas. Cuando lanzaba un suspiro espeso y ronco. Los suspiros son ligeros, los suspiros están cargados de romanticismo. Jalo aire, inhalo y recuerdo a mi mujer, a mis hijos, a mi país, y debería llevarme a una situación alegre. Este suspiro mexicano es espeso y ronco, como de COVID, como de cuerpo infectado por COVID, como de perro recién atropellado, diría Rodrigo González, como de perro en el periférico. Esa imagen está puesta ahí, este suspiro espeso y ronco. La culpa no es de nadie más que mía por haberte tenido. Eso dijo la mamá. La culpa no es de nadie más que mía por haberte tenido. Ese es el grito con el que se recibe a nuestro soldadito el carajo. Si al soldadito de plomo lo recibieron con, mira, soldaditos de plomo, qué alegría, acá lo recibe la mamá diciéndole, la culpa no es de nadie más que mía por haberte tenido. Te debí abortar. Pero atención, porque Revueltas dice, y esto es genial y brutal, dice, señora, no se preocupe, no era necesario abortarlo, porque de todas maneras, a los 9 meses, en este país, en esta cárcel, la vida es un aborto. Estamos abortados, no nacemos a la vida, venimos expulsados de esta historia, de esta patria, de esta mujer rencorosa con reproches y remordimientos. Aquí también, de nuevo, digo, se empata otra vez con el asunto de Pedro Páramo. El nacimiento de Pedro Páramo es básicamente el mismo y la manera en la que Pedro Páramo pues literalmente viola a las mujeres que viola en Comala es lo mismo, incluso en la venganza, es decir, no tengo ante quién vengarme. Voy a crear hijos para que esos hijos de la chingada carguen con mis remordimientos, para que esos cabrones carguen con lo que yo no me pude vengar. Así de brutal, así de goyesco es nuestra historia mexicana. La madre también lo deseaba con igual fuerza, con la misma ansiedad se veía. Muérete, muérete, muérete. Suscitaba una misericordiosa una misericordia llena de repugnancia y de cólera, como un rezo. Pero en lugar de escuchar ruega por nosotros, es una madre pidiéndole a ese Dios inexistente, muérete, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Con eso, esa es su canción de cuna. Con lo de las venas no le sucedía nada, puros gritos, a pesar de que todos esperaban en cada ocasión, sinceramente, honradamente, que reventara de plano. Está en el otro lado de la antítesis, por eso este viaje de Revueltas, este viaje espiritual, que también es un viaje espiritual, sería una especie de antiviaje heroico. El viaje sí es neto, pero un viaje antiheroico. Porque si bien es cierto que nuestros personajes en su viaje espiritual se van purificando y van creciendo en su conciencia, acá la conciencia cada vez se va descomponiendo más. En 3 semanas menos, en la próxima semana quizá te presento El perfume de Patrick Süskind y entonces te va a hacer mucho sentido revisar nuestro queridísimo carajo personaje de Revueltas con Jan, no sé qué se llama, el personaje de Süskind del perfume. También este ser renegado que nace en una pescadería espantosa y brutal, descuidado. Quizá ahí en nuestro personaje del perfume, pues sí, la mujer pues lo tira, lo aborta, pero no le carga odio. Y hay una justicia, ¿no? La mujer cuando se entera, la justicia que ha abortado a 5 bebés, que los ha abandonado ahí, no los ha abortado, los ha dado a luz, pero los ha abandonado ahí, la toman y la matan. Hay una especie de justicia con respecto al personaje. Es decir, tu madre te arrojó y no te consideró, bueno, pues la vamos a matar, no merece vivir. Pero acá no. Acá el asunto es que nació y lo tomó para la madre decirle, muérete, muérete, muérete.
maldito carajo, lo que sea, es terrible. Usted ya es una persona, bueno, el plan que te decía en la anécdota, están convenciendo a la señora de que meta la droga. Usted ya es una persona de edad grande, de mucho respeto, con usted no se atreven las monas. La cosa era así por dentro, algo maternal. Se trataba, decía Polonio, de unos tapones de gasa con un hilo del tamaño de una cuarta, de manera que la señora llegara, metiera la mano ella misma entre su pierna y con el hilo sacara el tampón o el tapón que cargaba la droga. La madre del carajo llevaría allí adentro el paquetito de droga, el paquetito para alimentarle el vicio a su hijo, como antes en el vientre, también dentro de ella lo había nutrido de vida, del horrible vicio de vivir. Ay, esas frases de revuelta son brutales y maravillosas. Del horrible vicio de vivir, de arrastrarse, de desmoronarse como el carajo se desmoronaba, gozando hasta lo indecible cada pedazo de vida que se le caía. La vida es tan brutal, es tan violenta, tan espantosa, que lo que tenemos por gozar es que se nos vaya acabando. Podemos ahí regresar y revisar con nuestros mejores escritores. Paz lo dice en El laberinto de la soledad, creo que también había que incluirlo. Eh, si el gozo de la muerte por el mexicano, este reto ante la muerte que se ha exportado y se ha entendido de muy malas maneras, se ha folclorizado, pero si esta situación de la muerte, en realidad queremos que, o sea, la tratamos tan bien a la muerte y nos acercamos a ella porque estamos apostando a que no puede ser peor que la vida. Ese sería el punto, es decir, uh, en México, bueno, lo digo así por si está, me he enterado que ya pasan un poco estas cápsulas con algunas personas que no son mexicanas, pero como si cuando las mamás nos decían que el robachicos o el coco te va a robar, y entonces el niño dijera, sí, ¿cuándo? Estoy preparado para que me lleve, porque está tan horrible lo que pasa en la casa, al interior de la casa, que el peor de los robachicos va a ser una mejor situación, va a ser una situación de ligereza con respecto a lo que está sucediendo adentro. Gemía en un tono tan ronco, el carajo le pegan en el, ay carajo, en el apando, lo golpean, queda arrinconado como un bulto y ahí se escucha esto que hace el carajo. Dice, gemía en un tono ronco, blando, gargajeante, con el que simulaba a ratos un estertor lastimoso y desvergonzado, mientras en su ojo sucio y lleno de lágrimas lograba hacer que permaneciera quieta, conmovedora, tránsida de piedad, una implorante mirada de profunda autocompasión, hipócrita, falsa, repleta de malévolas reconditeces. Las malévolas reconditeces son esas frases de estos cabrones que son muy emocionantes. Está tirado el carajo haciéndose la víctima, pero en el fondo sabe que está esperando el momento para chingárselos. Imagínense el tipo de relación que genera ese personaje, tirado como un niño, pero un niño relativamente diabólico, un niño que sabe que está tirado haciendo el berrinche en el supermercado, en el mercado, porque sabe que está humillando a la mamá y lo goza profundamente. Sabe que cuando la gente mira a la mamá con cara de vieja maldita, el cabrón está gozando ese punto. En México estamos llenos de esas situaciones. A mí me parece que estas provocaciones, en cualquier marcha de la que se trate, esta, mm, estas mujeres, estudiantes, maestros, huelguistas, sindicatos, salen a provocar y una vez que salieron a provocar, cuando la autoridad los va a pescar, cuando la policía, cuando los periodistas, cuando la opinión pública va sobre ellos, se tiran descaradamente y se hacen los sufridos y se hacen los engañados. Es verdaderamente espantoso. Esos son las repleta de malévolas reconditeces. Ese punto acá adentro, cargado de rencor, sabiendo, chingame, pero en realidad tú sabes que tú eres la que está perdiendo, que tú eres el que estás perdiendo el control, el que está sufriendo, el que está jodido, terrible. El carajo quedó como un saco inerte, sin movimiento, en el rincón, como toda su vida ha sido en realidad. El carajo, fíjense cómo lo describe también el maestro Revueltas, un antidios maltrecho, carcomido,
que empezó a sacudirse con las broncas convulsiones de una tos frenética, galopante, que lo hacía golpear con el cuerpo en forma extraña, intermitente y autónoma, con el ruido sordo y en fuga de un bongó al que le hubieran aflojado un parche, una percusión aguda. Parecía un endemoniado con el ojo de buitre colérico al que asomaba la asfixia. También lo marqué porque a mí me parece que parte del trabajo que desarrollo aquí contigo, pues es generar las relaciones entre las diferentes obras. Yo creo que aquí, sin duda, cuando habla del ojo de buitre, se está refiriendo al corazón delator y a ese ojo del cuento de Edgar Allan Poe, que por cierto también lo tenemos ya preparado en Master Vidal. Ese ojo al cual el personaje está ahí horas intentando que no voltee a verlo y no se ve otra cosa en ese cuarto oscuro más que ese ojo conciencia, ese ojo interior que sabe que puedo estar generando las acciones que sea, pero no termino de autoengañarme a mí mismo. Ese ojo de buitre. Y el endemoniado, yo creo también que habrá una referencia a la novela de Dostoyevsky, de los endemoniados, también de estos personajes del subsuelo, estos personajes que el sistema aplasta y que viven así, endemoniados de venganza, endemoniados de sed, de justicia. En Salvar el Fuego de Arriaga, el prefacio con el que habla la novela es verdaderamente maravilloso porque dice: México está partido entre los endemoniados, diríamos, los que tenemos hambre, los que vamos a arrancar, los que estamos anhelantes de venganza, y los que tienen miedo de nosotros. Brutal, vale la pena que lo revises. Más adelante entonces, la madre del carajo se aproximaba renqueante, taimada. Taimada es cuidadosa, taimada es desconfiada. Se había dejado introducir el tapón anticonceptivo por Meche y la chata, como si tal cosa, con la indiferencia de una vaca, otra vez este asunto animalesco maravilloso, con la indiferencia de una vaca a la que se ordeñara. Ahí estaban las ubres, pues, ahí estaba la vagina. Bueno, pues ya no lo explico porque está muy claro, este mundo animalesco desespiritualizado por la necesidad, por el hambre, porque mi hijo, al que no pude abortar, ve tú a saber por qué, se puede morir de angustia si no tiene su droga. Es tal el dolor que yo le provoqué en el mundo, pidiéndole que se muriera, que ahora no me queda más que un poco de vergüenza y entonces llevarle la droga. Y si esa droga me la tengo que introducir o me la tienen que introducir en la vagina, venga, pues haré de ese camello, de ese traslado animal, porque al final de cuentas el cuerpo, a partir del hambre, a partir de la necesidad, a partir de la adicción, ¿dónde demonios puede estar la espiritualidad en una situación así? Unas muchachas, está hablando de la Meche y de la Chata, una vez que hacen este desmadre, porque parece ser que se va a cancelar la posibilidad de que la señora entregue la droga y entonces estos güeyes se van a morir ahí, entonces arman este desmadre, este relajo, este mitote, diría el maestro Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, para distraer a los policías, a los monos, y entonces que la mamá del carajo logre entregar el famoso botín de la droga. Unas muchachas con poco menos de 20 años, deportivas, elásticas, ágiles y gallardas al mismo tiempo que bestiales. La descripción es maravillosa. La parte de luz, donde deberían estar moviéndose nuestra juventud de este 68 y nuestra juventud actual. ¿Dónde están las chicas gallardas, ágiles, elásticas, deportivas, pero también, dice, al mismo tiempo bestiales? Se habían montado sobre el barandal del corredor con las piernas cruzadas, sujetas con los pies, cada quien a uno de los travesaños verticales, y desde tal posición las faldas levantadas y los muslos al descubierto. Lanzaban los gritos y aullidos más inverosímiles, agitando en el aire sin cesar las manos, ya crispadas, ya en un puño, y los brazos parecidos a robustas y torneadas raíces de acero, sacudidos por cortas y violentas descargas eléctricas, mientras los ojos, abiertos más allá de lo imaginable, aquí pensaba en el cuadro del grito de Edward Munch, como en la boca del cuadro, pero acá estos ojos absolutamente desproporcionados con respecto a lo que están viendo. Mientras los ojos abiertos más allá de lo imaginable, descompuestos y enrojecidos, tenían destellos de una rabia sin límites. Ese es el asunto. Ahí está el meollo de este maldito problema. Yo creo que de México lo podíamos trasladar al mundo.
esta rabia sin límites que no nos deja vivir, este orgullo herido, estos montones de manchas, carajo, ya me prendí, estas humillaciones y humillaciones constantes personales, sociales, históricas, deportivas, culturales, que muchas veces nos hacemos nosotros mismos a propósito para jodernos, porque aquí la vida es del carajo y el que quiera salir, ni madre se chinga, también se lo cargará el carajo. Esa es la impotencia, esa es la rabia que si no aprendemos a colocarla en la lectura, en el trabajo, en el amor, en el arte, entonces este país sin duda se quedará en el carajo, como de donde viene. Únicamente lloraba, y aún sus lágrimas producían el horror de un animal desconocido en absoluto, al que se mirara por primera vez y del que fuese imposible sentir misericordia o amor, igual que con su hijo. Está hablando a la madre. Evidentemente aquí podríamos trabajar un asunto psicológico. También tenemos en el canal una serie que se llama Amar sin dolor, que habla de las herencias infantiles. La línea es clarísima, pues. Una herida puede ser tan simple que si yo le pedí un pan de dulce a mi mamá y no me lo trajo a mí y se lo dio a mi hermano menor o a mi hermano mayor, ahí tengo un trauma. Ahora imagínate, si eso puede crear un trauma que te afecta toda la vida, imagínate este proceso donde tu mamá te dice, ojalá te hubieras muerto. Nadie tiene la culpa más que yo por haberte dejado nacer. Es brutal, es brutal. En algún textito, creo que lo voy a retomar, hay un monólogo de una maestra que se presenta a pedir trabajo. La maestra ya es mayorcilla, y dice, creo que es una lata, es una lástima vivir en un país como México que niega de sus mejores talentos. A sus hijos más talentosos los cancela, les pide pruebas verdaderamente brutales, porque lo mejor es ser de la mediocridad, lo mejor es ser masa. Entonces, si uno de mis hijos va a crecer y se va a desarrollar, indudablemente va a humillar al resto de los patitos, al resto de el patito feo, una vez que extienda las alas, va a humillar al gallinero. Entonces, si podemos mejor cortarle las alas a esa águila y que esa gallina y que ese pollo ridículo se quede entre nosotros, lo vamos a hacer de una vez. No somos capaces, no hemos sido capaces o requiere muchísimo trabajo que los talentos mexicanos crezcan, se desarrollen, y a veces encontramos nuestros propios enemigos en nosotros mismos, básicamente también en nuestra propia manera de pensar. Ok, vamos entonces a... Más adelante dice, en un diabólico sucederse de mutilaciones del espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos, ya nos está narrando cuando estos hombres con las mujeres están entre estas rejas y empiezan a trazar lo que te explicaba hace un rato con barras de hierro. En un diabólico sucederse de mutilaciones de espacio, de cortar el espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos, oblicuos o perpendiculares, líneas y más líneas, rejas y más rejas, hasta impedir cualquier movimiento de los gladiadores y dejarlos crucificados sobre el esquema monstruoso de esta gigantesca derrota de la libertad a manos de la geografía. El párrafo es impresionantemente bien escrito, es maravilloso. ¿A qué se refiere? Bueno, está haciendo una referencia también al Cristo apasionado que tuvo que morir crucificado, porque nadie lo comprendió. Al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Hijo del Hombre, nadie lo entendió y lo llevaron a la cruz para que tuviera sentido su vida. Sí, claro, dije la fecha, es 26 de noviembre. Ayer murió uno de los jugadores más importantes del mundo, y a mí la noticia que me sorprendió que fue Maradona, que Maradona en este afán o en este crecimiento reciente histórico de la Argentina, hablaban de que hay tres referentes: Eva Perón, Carlos Gardel y ahora Maradona. Ese va a ser el triángulo del nacimiento de este país. Me desconcertó maravillosamente, me dejó muy asombrado la noticia. Y entonces el pueblo hoy en las imágenes volcado sobre Maradona, que en vida pues pidió ayuda o no se dejó ayudar. Y aquí el único elemento que hago es como una vez muerto la gente pasa frente al féretro y le muestra camisetas y le habla como está ahí un cuerpo ya inerte, ya sin vida, y le hablamos, cómo seguimos teniendo más bien
todavía ese impulso ante la muerte. La muerte sigue siendo, yo creo, digo, en el caso de Maradona hubo otros elementos, pero ¿cómo es posible que uno de sus días más importantes de existencia sea el de su muerte? Ese es un punto brutal, ¿no? Que el día más importante, creo que eh, Silvio Rodríguez tiene una canción así sobre el capitán que dice que es una pena que el día más importante de tu vida sea el día que te moriste. Porque en vida no hubo ese apoyo, no hubo esa solidaridad, no hubo esa entrega, no hubo esa motivación, no hubo ese despertar de pasión en aras de algo que se siga moviendo, sino solo hasta que está muerto. Y el otro nivel que está manejando aquí, cuando dice a manos de la gigantesca derrota de la libertad, a manos de la geometría, es a manos de nuestro pensamiento. Porque toda esta cárcel fue diseñada por alguien, desde su arquitectura, los horarios, diría Michel Foucault, los pasillos, los uniformes, todo ha sido estructura de nuestro pensamiento. El castigo lo ha determinado nuestro pensamiento. Nos hemos dedicado, y ahí te recomiendo que nos alcances en la lectura del perfume de Patrick Süskind, porque todavía no tenemos una cultura del perdón. El final de la novela del perfume es maravilloso el final porque no hay alguien que perdone. Nadie establece el perdón, nadie establece la posibilidad de decirle al otro, venga, sí hay un personaje que lo hace, que es el papá de la última chica, pero le exige un pago por el perdón. Le dice, ok, te voy a perdonar, pero el asunto es que te quedes aquí. No hay un perdón absolutamente libre. Mientras no tengamos esa cultura de comprensión, mientras no haya alguien que amorosamente, una especie de Madre Teresa, que vaya y que rescate al Polonio, al carajo, por más madreado que esté, vamos a seguir trabajando en el mismo sistema. Entonces el pensamiento y la geometría van a asesinar brutalmente al corazón, por llamarlo en un sentido. La oscuridad, bueno, no, en realidad no es la oscuridad. Es decir, sí, la razón, el orden y la lógica van a acabar con nuestra existencia espiritual. Ellos, los gladiadores, eran invencibles, incluso por encima de Dios, pero no podían con esto. No podían con el no movimiento, no pueden con la quietud. ¿Por qué están por encima de Dios? Pues porque creo que aquí hay un juego con que Dios está bien. También hay unos conceptos que podríamos, pero esta información seguramente no la tenía revueltas, esta es muy reciente. Pero Dios está bien, Dios está en el paraíso, Dios está observando cómo sus criaturas se parten la madre. En ese sentido, esa pasión, esas ganas, ese deseo de trascendencia, puede ser, esa rebeldía ante el mismísimo Dios, puede ser que sea un gesto de belleza que esté destacando revueltas. Ok, estamos a punto de cerrar entonces. Dice, las mujeres fueron retiradas a rastras, de tal modo enronquecidas que sus gritos no se oían. Se acabó la voz, se acabó la expresión. Van a quedar los cuerpos. Al mismo tiempo, el carajo, esto es brutal, logró deslizarse hasta los pies del oficial que había venido con los celadores. Ella musitó mientras señalaba a su madre con un sesgo del ojo opaco y lacrimeante. Ella es la que trae la droga dentro, metida entre las verijas. Mándela a esculcar para que lo vea. Es terrible la venganza del carajo con respecto a su madre. Porque se pudo haber quedado ahí y la madre se iba y se acabó, pues no estaban muertos, iban a merecer un peor castigo, pero ahí estaban. Y cómo el carajo en su terrible rencor, en su profundo odio, traiciona, hace de Judas brutal de su propia madre. Es increíble, pues, cómo sí, increíble me parece que es un buen adjetivo, cómo todo esto se desató, todo este mundo de la cárcel, del sistema, de los personajes, de la droga, de la violencia, se desató porque hay una violencia brutal, que fue la violencia origen, y que fue una madre trayendo al mundo a su hijo. A mí me parece que ahí podría resumirlo. Trayendo este monstruo a su hijo, sabiendo de antemano que no lo va a amar, que es espantoso y que incluso lo odia y que quiere que se acabe, que alguien lo mate por ella, que la droga se encargue de matarlo para ella, porque ella no ha reunido el valor de pegarle un apretón en el cuello. Y entonces hoy el carajo le responde de esa manera traicionera, diciendo ella metió la droga, sabe que la van a mandar a la cárcel. Entonces el asunto con el carajo también no puede sacarlo de otro lugar. El asunto es, pues si yo me voy,
también ella se va. Oye, cabrón, es tu madre. Pues sí, sin duda. Y se lo ha ganado la vieja. Es de un clímax brutal. Fuera del oficial, nadie lo había escuchado. Sonrió con una mueca triste, es decir, pues de lástima, ¿no? Quizá finalmente hay un gesto humano, tal vez el primer gesto humano en esta brutal novela, donde el oficial solo ve al carajo, a lo mejor no le cree, a lo mejor el asunto es que no le cree, pero bueno, pues qué bueno que pasa eso. Sonrió con una mueca triste. Polonio y Albino parecían harapos sanguinolentos, monos descuartizados y puestos a secar al sol. Lo único claro para ellos era que la madre no había podido entregar la droga a su hijo ni a nadie, como ella decía. Pensaban, a la vez que sería por demás matar al tullido. ¿Ya para qué? Ah, bien, chingón, pues sí, 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 aunque Facebook se enoje, este, creo que aquí sí le queda el adjetivo de chingón, muy, muy mexicano. Ah, ni la muerte merece. No hay mayor reflexión. La traición, el carajo, el tipo de nefasto personaje que es, ni la muerte merece. Es brutal, pues es la ignominia, la ignorancia permanente, el desentendimiento permanente con respecto a ese personaje, porque ni la muerte merece. Ahora, ya para cerrar nuestra novela en el nivel 7, si nosotros, jugando de manera simbólica, y sé que el personaje es terrible y va a doler y no va a ser tan fácil aceptarlo, pero te invito a que hagas este ejercicio. ¿Cuál es tu carajo? ¿Cuál es tu carajo interior? ¿Cuál es tu peor monstruo? A lo mejor solo está expuesto. El mío he pasado por varios, pues quizá el más fuerte de mis carajos fue mi alcoholismo, mi enfermedad que sigo tratando, que sigo cuidando porque es permanente. Ya no me apalea tanto, yo creo que ya no es un carajo, pero no la motivo para nada, no la despierto para nada. Pero si mi carajo ahora es la frustración, si mi carajo ahora o pueden ser los celos, si traigo un profundo rencor guardado contra las mujeres, en la niñez, contra mis hermanos, por ejemplo, si lo que quieras, si mi carajo está convertido de una impotencia y de una cerrazón y de una violencia sexual que no puedo con ella, si mi carajo es una brutal neurosis que me tiene atrapado en pensamientos, que no tengo un momento de paz porque esta puta maquinita no para y no para y no para, ¿valdrá la pena ignorarlo? ¿Valdrá la pena dejarlo ahí? ¿O generamos cada uno a nivel personal este, esta vuelta amorosa y por más espantoso, por más renacuajo que nos parezca este puto personaje, generar quizá de manera amorosa, como te digo, como en el cuento de Macario, lo voy a traer sin duda, esta mujer que a este monstruo de 13 años, de 12 años, todavía se saca un pecho y le ofrece esa leche eh, pues aguada, esa leche espantosa, pero finalmente amorosa. Hay muy poca, dice el personaje en Macario, ya no tengo, pero es un poco de amor, está cargada de amor y nadie te la está dando. Entonces, quizá nos parezca brutal y radical, pero de algún lado, y sé que sonará tremendo, de algún lado hay que mamar un poco de amor. De donde venga, no estamos para desperdiciarlo, no estamos para ningunearlo, y urge que nosotros lo establezcamos y tengamos el valor de revisar cuál es nuestro carajo, cuál es nuestro monstruoso, cuál es nuestro monstruo más espantoso que nos sigue haciendo daño. Si te encargas del tuyo y yo me encargo del mío, pide ayuda, lee, revisa, entra en terapia, haz lo que tengas que hacer para que ese carajo reciba el amor que lo va a transformar, ¿no? Para que, en términos de David Lynch, para que ese hombre elefante se reajuste. Al final de cuentas, es tu hijo, es parte de nuestra composición. Y a partir de que tú lo hagas y de que yo lo haga, seguramente la gente que nos rodea lo notará y empezará a hacerlo también. Y algún día podremos generar y revisar esta obra como decir, wow, qué fuerte y qué salvajes estaban
nuestros ancestros, y qué bueno, y qué bueno, y qué lejos estamos de eso. Si ahora si de aquí en adelante nuestros frutos son seres hermosos, morenos, blancos, y que lo mexicano sea un nuevo pretexto para sentirnos una hermosa flor y no un gargajo tirado en el piso de una cárcel. Vale, pues muchas gracias. Esto han sido las entregas literarias de Máster Vidal. Soy Marco Antonio Vidal y pues venga, nos vemos en la próxima.